Bien, en este caso vamos a estar hablando un poquito, algo diferente de lo que veníamos hablando, pero está muy relacionado con esta serie de lo que es los padres, pero en este caso no vamos a hablar de la proyección ni nada por el estilo, de cualquier limitación como estamos hablando en el episodio anterior, sino de algo muy específico y de creo que ha pasado por diferentes, digamos, generaciones, y creo que hasta en el día de la fecha hay consecuencias de ello, por ejemplo, ¿no? Y hoy lo que vamos a hablar un poquito sobre las características de los padres hipercríticos y exigentes. Y vamos a ver un poquito de eso y cómo, digamos, buscar, digamos, de alguna manera, la resolución, la manera de sanar. Si en algún momento tuviste padres exigentes, está bueno, digamos, sanar esta parte, Así que vamos a ir un poquito a conocimiento, por supuesto, de lo que es desde el punto de vista de la psicología, de la salud mental, para luego darte este panorama general, por supuesto, para que vos puedas tomar la decisión de buscar ayuda, de buscar un mentor, de buscar una ayuda espiritual, emocional, un coach, o alguien que pueda realmente empezar a trabajar y a sanar tus emociones y tener un equilibrio y una armonía de salud mental. Bueno, las características de los padres hipercríticos y exigentes, vamos a contar el estilo parental rígido. A ver, estos padres suelen ser dominantes, severos y rígidos con las normas y la disciplina. A diario hacen uso de régimen inflexible de castigo y dan órdenes muy explícitas que la hacen imponer su voluntad y mantener el control sobre sus hijos. Son especialmente estrictos en cuanto a ¿qué? A rendimiento académico, la pertinencia de las actividades recreativas, o sea, un chico 10, un chico que tiene que ir al fútbol, que tiene patín, que tiene que esto, que tiene que ser médico, un montón de cosas, ¿no? Otra cuestión es, tercero, la conveniencia de las relaciones arnicales, cuando sus descendientes cometen equivocaciones se muestran intolerantes, hostiles, ignorando su necesidad efectiva de lo mismo. O sea, metiste la pata, tomaste la leche, vino el tortazo. Y no te explicaron de qué manera, cómo podía haberte enseñado que eso no se hace, cómo se conduce. Directamente iban a los golpes. ¿No ha pasado? Vamos a ver otra característica. Exceso de presión. Los padres hipercríticos exigentes pretenden que desde muy temprana edad sus hijos adquieran innumerables destrezas y habilidades con el propósito que sean sobresalientes, competitivos, o sea, prodigio en acción. Dichos adultos secuestran la infancia de sus hijos, así como lo escuchan, acelerando los procesos y los aprendizajes significativos propios de su edad. Hasta ahora, los poricultores han demostrado que la sobreexigencia en la mayoría de los menores suelen ser contraproducentes, ya que afecta el bienestar físico y mental, y que todo niño debe tener el tiempo, el apoyo y la suficiente libertad para explorar y entender en sus propios términos el mundo que lo rodea. Están los hipervigilantes. Los padres críticos y exigentes no conocen límites. Creen que siendo vigilantes extremos, estamos hablando de extremos, podría evitar que los menores se comporten en forma inadecuada, tomen malas decisiones o que cometan equivocaciones. Esto se caracteriza por seguir constantemente los pasos de sus hijos, intervenir en sus decisiones, involucrarse en la manera obsesiva. Los progenitores exigen y procuran hipervigilar y detectar hasta el más mínimo desliz del niño, a fin de dar a pie a innumerables críticas. En definitiva, son invasivos y controladores. Evidentemente, la vigilancia parental es componente indispensable en la sana crianza de un hijo. La complicación surge cuando los adultos se exceden o intentan ejercer un control malsano sobre la vida del pequeño. Alta expectativa. Los progenitores exigentes tienen estandartes de rendimiento muy altos para sus hijos. Con frecuencia demandan resultados notorios en el desempeño escolar, escritura, memorización, habilidad artística, bailarina, lo que sea, ¿no? Ese desarrollo sensible. Las prácticas deportivas, por supuesto. Obviamente los padres deben motivar a sus hijos a que den lo mejor de sí en todos sus cosas, ¿no? Pero el problema se presenta cuando la expectativa de los adultos son extremadamente, y escuchen bien, extremadamente elevadas y sobrepasan las capacidades y los recursos de afrontamiento de los más pequeños. A pretender que los niños cumplan con tareas inadecuadas para su edad y su nivel psicoemocional, los adultos sobreexigen y frustran al menor.
Hay casos de esto y para contar como dulce de batata, ¿no? Hay un montón de ejemplos que se ven, que se hay, que no has pasado en la vida o no te ha pasado o conoces a alguien, ¿no? Desmerecedores del logro. Estos progenitores juzgan con excesiva dureza y tienden a menospreciar y calificar las metas alcanzadas por sus hijos. Aunque el niño haya sobresalido en una tarea asignada, el padre hipercrítico y exigente no es capaz de apreciar o reconocer los logros de su propia descendencia. Por el contrario, lo más probable es que se empeñe en aminorar y desvalorizar todo el rendimiento del niño como el resultado obtenido. Es de agregar que los resultados, o los adultos, mejor dicho, ¿no? Hipercríticos comparan a sus hijos con los demás. No, aquel fulanito hizo cosas, no, viste que aquel lo hizo mejor. No, aquel saltó 3 metros, vos saltaste 2,5. O sea, todas esas cuestiones que vos decís, ¿para qué? ¿Con qué necesidad? Usualmente pasa eso, exaltan las destrezas de otro, pero lo tiran por abajo a su propio hijo. Y esto tiene que ver otra característica, los proyectivos, que ya hemos hablado en el episodio anterior. Ocurre que muchos padres hipercríticos y exigentes proyectan en sus hijos sus propias pasiones, aficiones y frustraciones. Dichos representantes crían al niño a su imagen y semejanza intentando formar una copia de sí mismo. Ay. De cierto modo, son adultos que buscan tener una segunda oportunidad a través de sus hijos. Por ejemplo, el padre tiene el deseo insatisfecho de ser un artista y obligará a su hijo a que alcance ese dicho objetivo. Por eso le someterá a innumerables cursos, rutina de canto, danza, actuación. De este modo, el progenitor excesivamente exige y anular la personalidad y la verdadera naturaleza del menor. Capaz quiere ser científico el nene o la nena. Cuando lo más sano y recomendable es que el niño descubra sus propios intereses y siga su vocación auténtica. ¿Seguimos? Chantajista. ¡Wow! Estos representantes chantajean a sus hijos para satisfacer sus propios anhelos. Psicólogos y psicoterapeutas llegan a la conclusión que los padres demasiado exigentes presionan, coaccionan, amenazan, castigan e incluso se victimizan con el propósito de que el niño cumpla obedientemente sus deseos y pretensiones. Usualmente manipulan a lo más pequeño haciendo uso de expresiones tales como: si no triunfás, ser un papá desdichado. No voy a ser feliz. Me siento orgulloso cuando sé lo que te digo. Sé agradecido. Siempre hago el sacrificio por vos. Si me amás, verdaderamente vas a cumplir mis órdenes. Si estudias la misma carrera que yo, ambos seremos felices. Y así, tenemos material y frases para lo que se imagina. Porque en este caso no estamos usando ni malas palabras ni insultos, por supuesto, ¿no? Otra característica que encontramos es imposible de satisfacer. Sucede que el padre hipercrítico suele tener una percepción cegada de la realidad en la que subestima e invalida los aspectos positivos de su hijo. Lógicamente, si un representante se dedica de manera exclusiva a sobreestimar la falla y la carencia de su descendencia, esto le dejará una profunda insatisfacción. Por ejemplo, si hay un nene de alto rendimiento en la mayoría de sus materias escolares, pero no en todas, el adulto exige experimentar gran decepción y frustración. Claro, vos sos bueno en matemáticas, sos bueno en lengua, pero en educación física, en gimnasia, sos un desastre. Entonces hacemos todo eso que está todo mal. No. Trajiste todo, no, pero hay 7. Y en ese sentido, los padres hipercríticos suelen ser imposibles de satisfacer, ya que constantemente plantea expectativas muy elevadas y siempre anhelan resultados perfectos. Ahora, veamos los efectos negativos que generan los padres hipercríticos y exigentes en sus hijos. Los padres hipercríticos y exigentes generan baja autoestima en sus hijos. Recientemente, estudios psicológicos demuestran que los representantes excesivamente críticos y exigentes tienden a distorsionar la imagen y la propia valía de sus hijos. Dicho estilo parental afecta seriamente la forma en que el menor se percibe y siente, ocasionando complejos de inferioridad, desconfianza, sensación de fracaso, que es un inútil, dependencia enfermiza, dificultad en las relaciones sociales y entre otros. En este sentido, el concepto, el hijo, el niño, desarrolla de sí mismo está determinado por las experiencias o interacciones que vive durante los primeros años. Así que la influencia de los padres y el contacto inicial tiene una incidencia decisiva en la formación de identidad y en el carácter de este menor.
Por eso es algo muy importante que se debe tener en cuenta, que desarrollará una alta autoestima si se percibe a sí mismo como un niño merecedor de atención, de amor y cuidado. Contrariamente al menor interiorizado, este estilo no hipercrítico, que se percibe vergonzoso, indigno, incluso hasta difícil de tolerar. Y esto es lo que es derivado, una sobreexigencia del cuidado primario, el maltrato psicológico, el chantaje emocional, las descalificaciones constantes, que son factores determinantes de la baja autoestima del menor. Los padres hipercríticos exigentes generan estrés en sus hijos. Numerosas investigaciones sostienen que las demandas parentales excesivas y complejas constituyen fuentes potenciales de estrés infantil. Fíjense que los adultos podemos estresar a los niños. No solamente que somos estresados nosotros por la misma comunidad o el entorno que estamos, sino que también podemos hacer esto. Está un niño estresado. ¿Cómo puede estar un niño estresado? Y bueno, aquí nos estamos enterando. Los niños se ven seriamente presionados porque las exigencias y los retos que imponen sus padres exceden sus capacidades, competencias sociales y los recursos de afrontamiento, ¿no? Entre los principales estresores que vamos a ver con este estilo de padres críticos y exigentes: crítica incisiva y continua, violencia emocional, así como lo escuchan, actitud invasiva, estilo educativo autoritario y controlador, expectativas elevadas e irrealizables, tendencia a culpabilizar a los pequeños, intimidación y valorización. O sea, no, si vos tenés 7 años, tenés que escalar la Aconcagua, o sea, o allá en Himalaya, o sea, ¿perdón? O carencia de empatía, insuficiencia de atención y de gesto afectivo, estilo muy militar, ¿no? Muy seco, muy recto. ¿No ha pasado? Quizás estoy haciendo recuerdos. Cuando los padres hipercríticos exigentes sobresalgan o colapsan sus hijos, estos suelen ser afectados a nivel cognitivo y fisiológico, así como lo escuchan. En forma cognitiva, los niños estresados pueden presentar pensamientos negativos acerca de sí mismos, o sea, un autoconcepto de identidad muy distorsionada, problemas para memorizar y concentrarse, sentimientos de satisfacción e impotencia, cambios repentinos de estados de ánimo, o sea, una emotividad intensa, y entre otros, ¿no? En cuanto a los aspectos ya fisiológicos, los hijos pueden padecer insomnio, rigidez muscular, contractura, extenuación, sudoración excesiva, temblores involuntarios, calambres, sequedad de boca, fatiga, cefalea, problemas gastrointestinales o patologías inmunológicas. No sé por qué se informa se enferma. No, bueno, hay algo que está pasando, ¿no? Otra de las cuestiones es que los padres hipercríticos exigentes generan depresión en sus hijos. Los niños criticados de manera insidiosa y continúan llegando a desesperanzarse y a experimentar estados depresivos considerables. Sin embargo, cuando los signos cognitivos y conductuales de este trastorno psicopatológico se manifiestan, muchos padres exigentes tienden a desinformarlo. Piensa que se trata de una pataleta emocional. No, se está haciendo, es artista. La tristeza, está así nomás porque quiere llamar la atención. No, está teniendo un problema de depresión. O sea, de acuerdo a los estudios que se hicieron, cualquier, menor enfrenta padres hipercríticos y exigentes, genera un desgaste emocional y físico que va a repercutir de manera negativa en la salud mental. Entre las consecuencias de la depresión infantil se encuentra sensación persistente de abatimiento emocional, abandono personal, desinterés por sus preferencias, pasiones y aficiones, comportamientos evasivos, autocastigos, sensación de fracaso, culpa, que es inútil, desconfianza, ¿de qué? De sus propias destrezas y facultades, de mejoramiento en las actividades motoras, cognitivas, intelectuales, sociales, sentimientos negativos como desconsuelo, angustia, frustración, ira, desánimo, tristeza, desesperanza, apatía, rabia. En casos severos, y esto es serio, el menor puede presentar tendencias suicidas, así como lo escuchan.
Los padres hipercríticos te exigen que generan falta de autonomía en sus hijos. Muchos padres piensan que cuando se habla de autonomía de sus hijos se trata de un asunto que debe atender en el futuro, cuando lleguen a cumplir la mayoría de edad. No obstante, esto dista de ser cierto. O sea, los primeros años los representantes deben apoyar a los menores para que ganen conciencia de sí mismos y adquieran responsabilidad acerca de sus decisiones y comportamientos, de acuerdo que a su edad. Sucede que los padres hipercríticos exigentes no fomentan la autonomía de sus hijos debido a que pretenden intervenir y controlar cada aspecto de su vida. Lejos de animarlos y prepararlos para que estén capacitados para afrontar los retos diarios, se valen de la exigencia excesiva, la manipulación, la crítica destructiva para conseguir actitudes sumisas, resignadas y ciega obediencia. Estos progenitores tienden a desestimar y limitar las propias iniciativas del niño, sus intereses, preferencias e incluso su punto de vista. De este modo procuran dirigir rígidamente los hábitos de sus pequeños en vez de educarlos para que sepan valerse por sí mismos. Psicólogos y terapeutas coinciden que los padres hipercríticos y exigentes afectan profundamente la autonomía de los niños, ya que le privan de los estímulos y la orientación necesaria que aprendan de manera sistemática habilidades indispensables, como el control de los impulsos, la interacción social, el razonamiento, la asertividad, incluso la supervivencia. Entre las principales consecuencias que genera la falta de autonomía en los hijos se encuentra la incapacidad de reconocer sus propios pensamientos, sentimientos y deseos, dificultad para la toma de decisiones personales, inmadurez emocional, desmotivación al logro, inhabilidad para la resolución de conflictos, intolerancia a las frustraciones y desilusiones, apego patológico, incapacidad para afrontar las responsabilidades propias de su edad, lavarse los dientes, peinarse, recoger los juguetes del suelo, elegir su ropa. Los padres hipercríticos generan ansiedad en sus hijos. Estudios recientes han demostrado que los niños sometidos a regímenes parentales desbordantes experimentan un estado de ansiedad persistente e implacable. En ese sentido, los niños sobreexcedidos por sus representantes tienden a desarrollar pensamiento catastrófico y irreverente, o sea, como que todo mal, los cuales consisten en una serie de creencias negativas, irracional, exagerada, que afecta profundamente su percepción de la realidad. Le cambiaron la percepción al niño, ¿no? Cuando la menor internaliza cualquier circunstancia, condición, se centra exclusivamente o excesivamente en los aspectos dramáticos de la misma. Es la fijación en lo negativo, que el niño experimenta temor profundo. Es decir, se cayó el agua, ¡ay, se cayó el agua! Y te hace una novela, no sé si turca, mexicana o la que vos te parezca, pero hace todo un drama de una situación que, bueno, se cayó el agua, no podemos, no vino un tsunami, se cayó el agua, ¿no? Y encontramos con esto que vos decís, ¿qué le pasa a esta persona, a este niño, a este adolescente, esta exageración de algo como el drama queen, ¿no? Es rarísimo, ¿no? Pero bueno, es lo que, para ponerlo como un ejemplo, ¿no? Continuando con esto, los hijos de padres muy críticos y gente se sienten excesivamente ansiosos y preocupados, ya que desean la activación que los innumerables deseos del padre. Usualmente el niño padece un trastorno que presupone que sus representantes tendrán reacción catastrófica ante su desempeño. O sea, más vale que lo haga bien porque si no, viene de todo. ¿Y qué hace esto? Es condenar, amenazar, amedrentar, comparar, discriminar y valorar a los descendientes. Todo eso, toda esa cuestión entra en la cabeza del menor. Los hijos, o sea, de esta tipología, de este trastorno, preocupados de forma excesiva, generan pensamientos negativos, rumiación, está continuamente pensando, maquinando, como quien dice. Experimentar sensaciones de agobio y desasosiego, no da más. Desconcertarse, problemas de atención y retención de información. Inquietarse ante cualquier orden parental, maximizar irracionalmente las amenazas potenciales. En gran cantidad de los casos, los menores asumen conducta de evitación y retraimiento como mecanismo de defensa. Esto resulta bastante perjudicial para su desarrollo, ya que pierden importantes oportunidades de crecimiento, ¿no? Los padres hiperactivos exigentes generan inseguridad emocional. Cuando los niños son privados de interacciones familiares positivas,
proteccionistas y cariñosos suelen presentarse problemas en la formación de su confianza personal. En ese sentido, los hijos de padres hipercríticos presentan las siguientes manifestaciones de inseguridad: inestabilidad emocional. Se caracterizan por el retraimiento, la timidez, los temores irracionales, el pesimismo, la evitación, la poca cooperación. Es de resaltar, en ocasión, el menor es muy inseguro. Problemas para controlar sus conflictos. Los menores, los niños, no tienen una negación, una inercia, son pasivos, lejos de afrontar sus situaciones críticas, evaden discusiones, evitan conversaciones difíciles, pretenden ignorar los asuntos incómodos que le aquejan. Una apatía importante, como quien dice. Dependencia emocional. Los hijos de estos padres, ¿no? O sea, se sienten torpes, incapaces de tomar iniciativa, de realizarse por sí mismos los quehaceres que compete. Estamos hablando de, inclusive, me até la zapatilla, no, te la ataste mal, hay que atársela bien, por ejemplo. Personalización, tiene problemas o pensamientos, mejor dicho, inadaptados, creen que todo lo que las personas dicen o hacen tienen que ver con ellos. Signos comunes de esta inseguridad a nivel cognitivo: la inseguridad emocional produce pérdida de confianza, bloqueos mentales, sensación de descontrol. A nivel físico, los niños suelen retroceder las manos, sentir apremio de orinar o evacuar, morderse las uñas, evita el contacto visual, tiene fuertes palpitaciones, tiene una risa muy nerviosa, tartamudea, experimenta escalofríos, transpira mucho, realiza ademanes exagerados, padece de mareos, desmayo, temblor, de todo. Aislamiento social. Los hijos de padres de esta característica crecen entre críticas incisivas y experiencias intimidatorias. Temen que los maltratos emocionales vividos en el seno de su hogar se repitan en otros entornos, por lo cual le invita a involucrarse con sus pares y prefiere mantenerse aislado. Entre sus frases habituales se encuentra: todos se burlan de mí, siempre hago el ridículo, nadie se interesa por mi opinión, prefiero estar solo, no valgo nada para mis padres, los niños son mejores que yo, nadie me quiere. Hemos escuchado eso, ¿no? Alteraciones del sueño. También tiene problemas para dormir, tienen pesadillas, realmente tiene un exceso, digamos, donde la competencia social en sus hijos se ven afectada en su descanso. Así que bueno, este es tremendo. Ahora, los psicoterapeutas y psicólogos confirman que el estilo parental hipercrítico desmejora profundamente las competencias sociales de los niños, quienes se conectan en su entorno a partir de la interacción que han tenido con sus progenitores y del modelado recibe lo que recibe en su hogar, ¿no? Esta educación en su casa. Entonces, de esa manera van creando, en base a esas vivencias, esos vínculos sociales. Y en esta cuestión que vemos que en esas competencias sociales vemos que tienen la incapacidad de expresarse adecuadamente sus puntos de vista, creencias, emociones, valores, derechos y deseos. Es como más tímido, más monótono, no le conoce la voz, habla muy, digamos, muy en unítono y despacito. También proyecta conductas no verbales inadaptadas, su expresión facial, postura corporal, gestos debilitan la intención del mensaje. La verdad que se nota demasiado en ese aspecto. Tiene problemas para entender las necesidades, las expectativas, los sentimientos ajenos. En otras palabras, no se interesan por ponerse en lugar de lo demás, lo que le repercute probablemente en la cuestión social. No está como ido, pareciera. No saben manejar sus sentimientos, sienten una culpa excesiva cuando no acceden a las exigencias de sus pares. Tienen que adaptarse obligatoriamente a las reglas sin cuestionar la naturaleza de la misma, ceden, o sea, hay una sumisión muy importante. Frecuentemente son excluidos por sus compañeros amigos, por lo que desarrollan sentimientos de soledad y tristeza. Y acá donde hay que empezar a trabajar precisamente en un tratamiento psicológico, ¿no? Una terapia de interacción padres-hijas, o hijos, mejor dicho, adaptación para el mejoramiento de este rol, ¿no? Sentimientos de investigaciones psicológicas han confirmado que la terapia de interacción no solo resulta eficaz en el tratamiento de infantes como comportamientos disruptivos, sino que también se puede adaptar al contexto familiar, parental, incluso al escolar. Y por ejemplo, cuando se utiliza esta terapia, ¿no? ¿Qué hace el terapeuta? Primero, comienza la valoración, el diagnóstico de cómo va la familia, los comportamientos, el índice de estrés que hay en el ambiente. La segunda etapa, el psicólogo informa y educa la condición
del caso, los factores de riesgo, las consecuencias, qué es lo que debe ser tratado para fijar precisamente objetivos terapéuticos, ¿no? Para salir de eso cuando se reconoce todo esto. Se inicia sesiones de asesoramiento para esta intervención, si es necesario, en ciertos recursos como cámaras de video, auriculares, etcétera, como para que realmente se haga una interacción durante diferentes sesiones de juego, donde utiliza, por supuesto, cómo actúa, cómo se mueve. Eso es bastante interesante lo que se hace en esta etapa de la terapia, ¿no? Y estos estudios confirman que la contemplación de estos videojuegos tradicionales, que puede ser juego de matemáticas, juego de conocimiento, juego de palabra, resulta de gran utilidad para esta terapia dinámica relacional, para que pueda conocerse, digamos, el aprendizaje, la descarga de emociones, la interacción entre padre e hijo. El psicólogo entrenará, por supuesto, a los padres en habilidades sociales, calidad afectiva, autocontrol, establecimiento de límites, atención positiva, sensibilidad y empatía, manejo de estrés, técnicas para la resolución de conflictos asociados a la crianza. Además, se facilitará la información acerca de la influencia de los cuidadores primarios en la cuestión cognitiva, psicosocial y emocional. Y la cuarta etapa es que de esta terapia, de este proceso de interacción, dar seguimiento a los progenitores tratados y verificar que fue efectiva este tratamiento. Y suele pasar que si es necesario, tanto el padre como el hijo pueden recibir su propia terapia individual como procedimiento complementario. ¿Sí? Esto es importante que lo están trabajando en este caso. Sé que ha sido en este episodio muy técnico y muy necesario, pero es para que vos llevarte un poco de luz y conocimiento de que a veces cómo fueron los malos tratos que hemos tenido, o si está pasando algo, un maltrato, o si de alguna manera vos estás teniendo, no tan crudamente esta exigencia, pero de alguna cosa como para buscar el equilibrio y buscarle la resolución. Padres, no os esperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Nos escuchamos en un próximo episodio.